¿Sabías que existe un misterio profundo y fascinante sobre el origen de Dios que solo unas pocas personas exploran? Imagínate poder descubrir quién era Dios antes de todo, antes de la creación del universo, antes incluso de que existiera el tiempo. Hoy profundizaremos en este misterio teológico que ha fascinado a eruditos y creyentes durante siglos. Prepárate para embarcarte en un viaje de descubrimiento que cambiará tu comprensión de lo divino y la eternidad. Si amas a Dios y a Jesucristo, suscríbete a este canal y dale me gusta a este video. Ahora relájate, sube el volumen y disfruta conmigo cada detalle de este video que he preparado cuidadosamente para ti. Desde la antigüedad, la gente ha buscado comprender la naturaleza y esencia de Dios. Las Escrituras nos dan una visión de la eternidad divina, pero muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Quién era Dios antes de la creación? ¿Cómo existía antes de todo? Estas preguntas no solo despiertan curiosidad, sino que también tocan los fundamentos de nuestra fe y comprensión espiritual. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta simple pero poderosa declaración muestra que Dios es el creador de toda la existencia. Pero, ¿qué nos dice esto acerca de si Dios existía antes del principio? La Biblia no describe explícitamente lo que hizo Dios antes de la creación, pero a través de otros pasajes podemos comenzar a pintar un cuadro más completo. Salmo 92. Estados antes que nacieran los montes, antes de crear la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí se nos recuerda la eternidad de Dios, su existencia más allá de las limitaciones del tiempo y del espacio. Pero aún queda la pregunta, ¿qué o quién era Dios antes de la creación? Para responder a esta pregunta, debemos explorar conceptos teológicos profundos sobre la naturaleza de Dios. Primero, debe entenderse que Dios es eterno, inmutable y trascendental. Él no está limitado por el tiempo tal como lo entendemos. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: «Oh hijos de Jacob, porque yo el Señor no cambio, vosotros no seréis destruidos». La inmutabilidad de Dios muestra que su esencia y sus atributos permanecen inalterados a través del tiempo. Además, el apóstol Juan comienza en el capítulo 1, versículo 1, con la palabra. La palabra es con Dios, y la palabra es Dios. Este versículo indica que Cristo, el Verbo, existía antes de la creación del mundo. Esto significa que Dios, en su esencia trina, existía en comunión perfecta y eterna antes de todo lo que conocemos. Pero antes que nada, ¿quién es Dios? Aunque la Biblia no proporciona una descripción detallada de la existencia de Dios antes de la creación, podemos concluir que Él existió, en una unión perfecta de amor y santidad. Dios es divino y la fuente de toda vida, sabiduría y poder. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas, como afirma Apocalipsis 22:13. Cuando pensamos en el origen de Dios, es muy importante darnos cuenta de que, en lo que respecta a los conceptos humanos de tiempo y espacio, Dios no tuvo principio. Dios siempre ha existido y su existencia es la base de toda la realidad. Isaías 40:28 dice: «¿No has oído hablar del Dios viviente, el Señor, el Creador de los confines de la tierra? Él no se cansa ni se fatiga, y nadie puede comprender su entendimiento. Un amigo de dos patas». ¡Uas! La eternidad de Dios nos obliga a contemplar su naturaleza infinita e incomprensible. Como seres finitos tenemos mentes finitas, y no podemos comprender plenamente la grandeza de Dios antes de todas las cosas. Pero a través de la fe y la exploración espiritual, podemos comenzar a apreciar la grandeza y profundidad del Creador. Ahora quiero que pienses en cómo la comprensión de la eternidad de Dios afecta tu fe y tu relación con Él. ¿Has pensado alguna vez en la existencia de Dios antes de la creación del mundo? Estas preguntas nos llevan a un viaje de exploración y descubrimiento, que continuaremos en la siguiente parte de esta película. En la primera parte,
sentamos las bases para comprender el origen de Dios y reconocer su eternidad e inmutabilidad. Pero aún queda mucho por explorar. Exploremos juntos los misterios asociados con la naturaleza divina y cómo esta comprensión puede fortalecer nuestra fe y acercarnos a Dios. A medida que continuamos en el camino hacia el descubrimiento del misterio del origen de Dios, es importante profundizar en la pregunta de cómo existía Dios antes de crear todo. Este tema nos hace reflexionar sobre el concepto de eternidad y cómo se describe en la Biblia y la teología cristiana. Imaginemos un Dios eterno sin principio ni fin, que habita en el espacio sin tiempo ni materia. Esta idea puede parecer incomprensible para nosotros, los humanos limitados por el tiempo y el espacio, pero la Biblia proporciona pistas sobre esta realidad. Colosenses capítulo 16, versículo 16, dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado a través de Él y para Él. Esto muestra que Dios es el creador absoluto y todo lo que existe proviene de Él. Pero Él mismo es autosuficiente y no depende de lo que crea. Mucha gente se pregunta, si Dios es eterno, ¿por qué decidió crear el universo? ¿Qué motivó tal decisión? Aunque la respuesta completa está más allá de nuestra comprensión, sabemos que la creación es una expresión del amor de Dios. Juan 4, 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. El amor es uno de los atributos primarios de la naturaleza divina, y este amor perfecto se desborda naturalmente, creando así todo lo que existe. Antes de la creación, Dios no estaba solo como lo entendemos. La doctrina de la Trinidad nos revela que Dios existe como tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La comunión eterna entre las tres personas de la Trinidad es un misterio eterno que apunta a la perfección y la armonía divinas. Juan 17, 24 registra la oración de Jesús al Padre. Quiero que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria que me has dado. Dios me ha amado desde el principio del mundo. Esto demuestra que había una relación entre el amor y la gloria en la eternidad, antes de que existiera el universo. La creación del universo no fue una necesidad de Dios, sino una elección soberana. Él no necesita de nosotros ni de nada más para completar su presencia, porque Dios mismo es suficiente. En Hechos 17, 24, 25, el apóstol Pablo dijo que Él es el Dios que hizo el mundo, y todo lo que en Él hay, Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por hombres. Manos como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Otra pregunta interesante a considerar es cómo el Dios eterno percibe el tiempo. ¿Cómo el Dios eterno percibe el tiempo? Para nosotros el tiempo es lineal con un principio, un medio y un final. Pero para Dios, el tiempo es algo que Él creó y tiene control total sobre él. 2 Pedro 3, 8 también dice: Queridos hermanos y hermanas, no olvidéis esta pregunta. Un día es como 1000 años para con el Señor, y 1000 años son como un día. Esto significa que Dios está fuera del tiempo y que ve el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Su eternidad no solo demuestra su grandeza, sino que también nos da la seguridad de saber que Él tiene el control. Ahora volvamos a la pregunta principal de esta película. ¿Quién era Dios antes de todo lo demás? Es importante recordar que este es un asunto que requiere humildad espiritual. Las Escrituras nos dicen que nuestro entendimiento es limitado. En Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre,
para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto significa que algunas cosas acerca de Dios son secretos reservados solo para Él, pero otras cosas nos son reveladas para que podamos conocerlo y adorarlo. Estas reflexiones nos animan también a reflexionar sobre nuestra propia situación ante Dios. Cuando entendemos que Él es eterno, autosuficiente y trascendental, enfrentamos nuestra finitud y dependencia. En el capítulo 38 de Job, Dios le pregunta a Job: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime si tienes sabiduría. Estas palabras nos recuerdan que, aunque busquemos aprender más acerca de Dios, nunca debemos perder nuestra reverencia y humildad cuando luchamos con preguntas tan profundas. Ahora déjame preguntarte, ¿alguna vez has pensado en cuán grande es Dios y cuánto se preocupa por ti personalmente? Tan eterno y grande como Él es, Él conoce nuestros nombres y nos ama profundamente. Es una verdad que desafía nuestra comprensión, pero también nos llena de esperanza y gratitud. A medida que continuamos explorando el misterio del origen de Dios, entramos en un territorio más profundo, a saber, la cuestión de cómo un ser eterno e infinito se relaciona con seres finitos como nosotros. Este es uno de los mayores milagros de la fe cristiana. El Dios eterno decide revelarse a la humanidad. Desde el primer capítulo de la Biblia vemos a Dios interactuando con su creación. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta afirmación no solo abre el relato de la creación, sino que también proporciona una pista de cómo Dios decidió entrar en el espacio y el tiempo de su creación. Aunque es eterno, elige rebelarse contra nosotros a lo largo de la historia humana. Pero, ¿por qué decidió Dios rebelarse? La respuesta está en su amor por la humanidad y su deseo de conectarse. En Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Estamos hechos a la imagen de Dios, lo que significa que fuimos creados para reflejar sus cualidades, como el amor, la justicia y la creatividad, y para tener una relación con Él. Esto nos da una primera visión de quién es Dios, un ser relacional cuya esencia es el amor. A lo largo de la Biblia, Dios se revela gradualmente a miles de su pueblo. En el Antiguo Testamento, se describe a sí mismo como el Creador, Todopoderoso y Libertador de Israel. En Éxodo 3:14, Dios declara a Moisés: «Yo soy el que soy». Esta frase sencilla pero profunda revela la autoexistencia de Dios. Su existencia no depende de nada ni de nadie. Él es el fundamento de millones de vidas y el único ser que tiene vida. Pero la mayor revelación de quién es Dios viene de Jesucristo. Juan 1 dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». En el versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este pasaje nos dice que Jesús, como Dios, eligió entrar en la historia humana para que pudiéramos obtener una comprensión más profunda de quién es el Dios eterno. Como dice Colosenses 1:15, Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. Oeto dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que el Hijo de Dios, como el Padre y el Espíritu Santo, ha existido siempre. Antes de la creación del mundo, había perfecta armonía entre las tres personas de la Trinidad, y no se necesitaba nada más para lograr esta relación eterna de amor. Pero lo más sorprendente es que a pesar de la eternidad y perfección de Dios, Él decide incluirnos en su historia. Él no necesitaba crear el universo ni la humanidad, pero lo hizo por amor. Y cuando el hombre pecó y le dio la espalda, Dios tomó la iniciativa de restaurar la relación. Juan 3:16 dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. La decisión de enviar a Jesús a la tierra es una de las mayores pruebas de la naturaleza amorosa y familiar de Dios. Otra perspectiva fascinante es cómo Dios, que es infinito, se adapta a nuestras limitaciones para que podamos comprenderlo. Por ejemplo, en la Biblia utiliza metáforas e imágenes que entendemos como pastores, reyes y padres. Estas expresiones no limitan quién es Dios, sino que nos ayudan a comprender su naturaleza. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Salmo 23, donde el Señor David es mi pastor, y nada me faltará. Esta poderosa imagen muestra que Dios, aunque es el creador del universo, se preocupa por nosotros personal y amorosamente. En este punto es importante reflexionar sobre cómo el misterio del origen de Dios afecta nuestra vida práctica. Saber que Dios es eterno y autosuficiente nos da seguridad. Él no puede cambiar, no puede fallar y no está limitado por las circunstancias. Esto significa que no importa qué dificultades enfrentemos, podemos confiar en Él completamente, como está escrito en Malaquías 3:6. Porque yo el Señor no cambio. Por tanto, vosotros, hijos de Jacob, no estáis perdidos. Además, el hecho de que Dios sea eterno nos recuerda nuestra propia debilidad y dependencia de Él. Salmo 90:2 dice: Antes que naciesen los montes, y antes que formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta afirmación nos anima a vivir con una actitud de humildad y gratitud, conscientes de que cada momento de nuestra vida está apoyado por Dios. Ahora te pregunto, ¿cómo afecta esta verdad tu relación con Dios? Saber que Él es eterno y perfecto cambia la manera en que oras, adoras y vives tu vida. Estas preguntas nos animan a reflexionar profundamente y a buscar una comunión más cercana con Dios, eterno pero cercano a nosotros. Hasta ahora hemos visto que Dios es eterno, inmutable y perfecto, y hemos estudiado cómo Dios ha elegido revelarse a la humanidad a través de la creación, la Biblia y, lo más importante, a través de Jesucristo. Pero a medida que avanzamos, surge la pregunta: ¿qué impulsó a Dios a crear el universo y al hombre? ¿Qué revela esto acerca de quién era Él antes de todo esto? La respuesta comienza con un concepto fundamental de la fe cristiana: Dios es amor. Esta verdad está claramente afirmada en 1 Juan 4:8. El amor no es solo un atributo de Dios, es la esencia de Dios. Esto significa que antes de crear algo, Dios ya vivía en perfecta comunión y amor como una sola persona: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el amor verdadero es amplio. No se limita, sino que quiere compartir, dar y crear. Por eso, Dios decidió crear el universo y la humanidad no por necesidad, sino por un fuerte deseo de compartir su gloria, su bondad y su amor. En Efesios 1:4, Pablo dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este pasaje nos da una idea de la intención de Dios. Él tenía un plan para nosotros antes de crear el mundo. Él nos elige para ser objetos de su amor y reflejar su gloria. La cuestión es la siguiente: la creación no es una falta o necesidad de Dios. No necesita de nada ni de nadie para completarse. En Hechos 17:25, Pablo no necesita ser servido por manos humanas, como si necesitara de algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es completamente autosuficiente, pero eligió crear porque quería que otros compartieran la alegría de conocer y experimentar su amor. Cuando consideramos quién era Dios antes de todas las cosas, también consideramos el papel del tiempo en relación con Él. Para nosotros el tiempo es lineal con un principio, un medio y un final, pero para el Dios eterno, el tiempo no tiene las mismas limitaciones. 2 Pedro 3:8 dice:
Pero no olvidéis, queridos amigos, que un día es para el Señor como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios trasciende el tiempo. Lo creó como marco para la existencia del universo y nuestra experiencia. Esta trascendencia es difícil de entender porque nuestra mente es limitada, pero también nos brinda un gran consuelo. Esto significa que Dios ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Él conoce cada detalle de nuestras vidas y tiene un plan perfecto para nosotros, como está escrito en Jeremías 29, 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de paz y no de mal. Los planes de calamidad darán fruto. Tú un futuro. Uno esperanza volviendo a la pregunta de quién era Dios antes de toda la creación. Otra característica esencial de Dios es su divinidad. En Isaías 6:3, el ángel dice, «Santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria». La santidad de Dios es la base de toda su existencia. Esto significa que está completamente separado de todo lo que sea imperfecto, impuro o corrupto. Dios era perfectamente santo antes de que existiera algo, y todo lo que hizo refleja esa santidad. Ahora pensemos en lo que esto significa para nosotros. El Dios Santo, eterno y autosuficiente, eligió crearnos y tener una relación con nosotros. Él no nos necesita, pero nos ama. ¿No es eso especial? Saber que fuimos creados por un Dios perfecto y eterno nos da un profundo sentido de valor y propósito. Otro aspecto fascinante de Dios antes de la creación es el concepto de gloria. Juan 17:5 dice, «Y ahora, Padre, glorifícame contigo mismo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Esto nos muestra que Dios originalmente vivió en una gloria incomparable. Por lo tanto, la creación no añade nada a su gloria, sino que la revela para que los seres creados puedan verla y responder para glorificarlo. He aquí una pregunta para reflexionar. ¿Cómo respondemos a la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos viviendo de una manera que refleje su grandeza y santidad? Es un llamado a alabar a Dios a lo largo de nuestras vidas por quien Él es y lo que ha hecho por nosotros. Otro aspecto que vale la pena destacar es la humildad de Dios en sus interacciones con nosotros. A pesar de su poder infinito, Él elige presentarse de una manera que podamos entender. Se presentó como Padre, Pastor, Salvador, y en Jesús se humilló y hasta tomó forma de siervo. Como dice Filipenses 2:6-8, imagen de no considerarse igual a Dios, como algo digno de ser considerado, comprensión, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Consecuencias.